La espiritualidad es otro de esos temas que parecen estar en simbiosis con la condición humana. Nuestra mente es capaz de maravillosos procesos, pero estos talentos tienen costos, y uno de ellos es la inevitable confusión sobre nuestro propósito de existir. Es aquí donde, probablemente desde el principio de la especie humana, hemos tenido la necesidad de buscar respuestas que van más allá del mundo material. Pero antes de adentrarnos de fondo en el tema, es necesario dejar claro el término de espiritualidad, ya que se ha prestado por mucho tiempo para tener diferentes significados y crear malentendidos. Para este video y el tema en cuestión, usaré el significado que le da el escritor y filósofo Sam Harris. Es común escuchar que una persona se defina como espiritual, pero no religiosa. Y es que, aunque tal vez no siempre podamos explicarlo, es perfectamente posible separar la religión de la espiritualidad. Este hecho reconoce que las religiones están llenas de fallos y malas prácticas, pero aún así, existe una parte de la vida y de nuestras mentes que va más allá de logros materiales, y esta parte tiene un impacto enorme en nosotros, por lo que es necesario estudiarla. Podemos olvidar las doctrinas destructivas basadas en ficciones y mitos de las religiones, pero no todo en ellas es inservible. Podemos conservar el interés en el estudio del amor, la compasión y los actos moralmente buenos que tienen algunas de ellas, pero siempre entendiendo que esas virtudes no son únicas de las religiones. Pueden existir ajenas a ellas y sobre todo ajenas a lo sobrenatural. La ciencia no tiene por qué ser enemiga de este estudio. Por el contrario, necesitamos que los procesos científicos se apliquen a esta labor, justamente para no caer en la charlatanería que tantas veces se combina con la espiritualidad. Existe una conexión entre ciencia y espiritualidad. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que a su vez viene del griego pneuma, que significa soplo o aire. En algún punto de la historia se le comenzó a asociar con la idea de un alma, fantasmas y otras cuestiones sobrenaturales. Hoy en día muchos siguen usándola en ese contexto. Harris invita a que entendamos la espiritualidad como aterrizar por completo nuestra mente en el ahora, mejorar el entendimiento de que el yo es una ilusión y que nuestra conciencia puede ser alterada o extinguida. Confusión y sufrimiento pueden ser nuestros por derecho de nacimiento, pero la sabiduría y felicidad están a nuestro alcance. El escenario de la experiencia humana incluye entendimientos que transforman la naturaleza de nuestras conciencias. Es evidente que estos estados psicológicos deben ser comprendidos en el contexto de la neurociencia, psicología y otros campos relacionados. La meditación es uno de los métodos más conocidos para entender la espiritualidad. Esta práctica nos permite reconocer cuando nuestra conciencia está siendo influenciada por emociones momentáneas. En este sentido, mucho de lo que entendemos como el yo es en gran parte una ilusión, un estado no permanente que puede controlarnos si se lo permitimos, pero en realidad no es parte fundamental de nosotros. Un ejemplo de esto sería cuando algo o alguien nos hace enojar. En ese momento nos alcanza una abrumadora ola que puede hacernos cometer actos reprochables, pero esa ola, por más fuerte que sea, no es permanente. Tarde o temprano empezará a disolverse de nuestra mente y solo nos quedarán los remordimientos de las acciones que hicimos bajo su efecto. La meditación nos ayuda a darnos cuenta cuando este tipo de emociones están atacándonos y te prepara para no perder el control. Pero este fenómeno no solo abarca emociones negativas, la misma felicidad puede meternos en una ilusión, distraernos del presente y de nuestra conciencia original. Ahora que tenemos una mejor idea de qué es la espiritualidad, podemos empezar a entender en qué consiste y cómo puede beneficiarnos. Todo empieza con nuestros cerebros, o mejor dicho, con nuestras mentes. En muchas formas, nuestra mente nos define, rige nuestras relaciones con otras personas y dependiendo de cómo la usemos, podemos tener vidas de mayor o menor calidad. Si estás perpetuamente enojado, deprimido, desprovisto de amor, o si tu atención está perdida, no importará qué tan exitoso llegues a ser o quién llegues a ser, no disfrutarás esa vida. Nuestras vidas avanzan en función de una serie de tareas y objetivos que nos ponemos o que alguien más nos pone. Algunos podrán buscar un título universitario o conseguir determinado empleo, o quizás tareas más inmediatas, como leer un libro o lavar la ropa. Tenemos la sensación de que una vez que cumplamos estos objetivos, finalmente podremos relajarnos y disfrutar de la buena y clásica felicidad. Pero como muchos ya se habrán dado cuenta, una vez que llegas al final de estas metas, te das cuenta que el final no era el esperado, no alcanzaste un estado permanente de felicidad. La felicidad es tan elusiva como amplio el universo. Tener objetivos y cumplirlos definitivamente es beneficioso e importante para el ser humano. No trato de decir que debemos abandonar cualquier trabajo por el hecho de que no te hará sentir eternamente feliz, pero es importante entender que incluso al cumplirlos,
no serás inmune a los aspectos negativos de las emociones, como la tristeza, ya que, al ser consciente de esta inevitable condición de nuestras mentes, podemos comenzar a buscar las verdaderas formas de alcanzar momentos de paz y satisfacción, ahora mismo y no en un lejano futuro. Y aún mejor, podemos comenzar a entender el funcionamiento de nuestra mente y cómo controlarla liberándonos del yo, aunque sea solo por momentos. Cómo prestamos atención al presente determina en gran parte la condición de nuestra experiencia y por consiguiente la calidad de nuestras vidas. Todos podemos entender que hay algo degradante en darle demasiada importancia a acciones superficiales como comprar o hablar sobre chismes. Esa es una forma sencilla de entender que hay áreas de nuestra existencia más importantes o más profundas que otras. Ahí es donde se expresa la espiritualidad. Cuando comenzamos a ver que la mayoría de las labores que hacemos solo nos dan unos momentos de felicidad y que la guerra contra el aburrimiento nunca parece terminar, es cuando mucha gente se empieza a preguntar si no existe una fuente más profunda de bienestar. ¿Se puede ser feliz sin depender de tener a nuestros amigos cerca o comer nuestra comida favorita? ¿Estamos obligados a huir del dolor para siempre con tal de alcanzar la felicidad? ¿La felicidad está forzosamente unida a los deseos? Harris explica que las personas estamos separadas en dos grupos: los que viven creyendo que no hay nada más profundo, que nuestra felicidad sí depende de los placeres y la búsqueda constante de la satisfacción emocional e intelectual, a través de la familia o el trabajo, por ejemplo. Mientras que por otro lado, están los que sospechan que la existencia humana abarca más que eso. Entre este último grupo, algunos creen que la respuesta está en una de las religiones o en prácticas poco comunes como el aislamiento de la sociedad, algo que el mismo Buda se supone que hizo. Este último punto es interesante. Todos podemos entender que aunque un poco de soledad es tranquilizante, una soledad absoluta y reclusión de todas las relaciones emocionales es atemorizante. Por más solitarios que nos sintamos, la gran mayoría de nosotros sí mantiene un lazo de unión con otros seres humanos y sus creaciones, como las ciudades donde vivimos o el aparato electrónico con el que estás viendo este video. Reflexionemos en que un castigo para un criminal que ya está en prisión es el confinamiento solitario. Es decir, se sabe que incluso dentro de una prisión, las personas prefieren estar entre los demás criminales que estar completamente solos. La completa o casi completa separación de la sociedad es algo que pocos se atreven a probar. Y nace la pregunta, si es algo tan brutal, ¿por qué algunos individuos saludables e inteligentes deciden hacerlo? Hay ejemplos de grandes pensadores por todo el mundo que decidieron seguir este camino e incluso afirmaron que encontraron la felicidad. ¿Cómo pasa esto? Harris explica que la lógica es la siguiente: si existe una fuente de bienestar psicológico que no dependa de deseos gratificantes, entonces debería estar presente incluso cuando todas las fuentes de placer usuales hayan sido removidas. En otras palabras, si alguien que ha renunciado a su familia, amigos, logros y posesiones materiales es capaz de ser feliz, entonces se demuestra que sí existe un estado de bienestar más profundo. Un verdadero practicante espiritual es alguien que ha descubierto que puede estar tranquilo en el mundo sin ninguna razón, aunque solo sea por momentos, y que esa tranquilidad es sinónimo de trascender los aparentes límites del yo. Las raíces de la espiritualidad son profundas y tocan diferentes temas. Esta vez lo dejaremos aquí. Si están interesados en este tipo de videos, los invito a suscribirse al canal. Si disfrutaste del video, te ayudó a despertar interés por el tema y te gustaría ver más contenido como este, te invito a que apoyes el proyecto a través de Patreon. Dejaré el link en la descripción. Gracias por ver este video.